Hay mensajes que uno escribe con facilidad, pero hay otros que uno escribe con un nudo en la garganta y con muchos llantos. Este es uno de esos. Cuando Carla Jiménez se sentó frente a mí, su cuerpo se sentía cansado. Se notaba, estaba hinchada, tenía pocas fuerzas. Hablar requería un esfuerzo. Su cáncer se ha extendido por gran parte de su cuerpo y los médicos ya le han dicho que no tiene más alternativas de tratamiento. Pero cuando yo le pregunté cómo debía presentarla, Carla no comenzó hablando de cáncer. Ella no dijo soy una paciente. Ella no dijo soy una mujer enferma. Ni siquiera dijo soy una mujer desahuciada. Carla dijo, primero como hija amada de Dios. Y quizás ahí está todo mi mensaje. Porque antes del diagnóstico, antes de la silla de ruedas, antes de las quimioterapias, antes de las operaciones, antes de que un médico pronunciara una sentencia, Carla ya tenía su identidad. Y el cáncer no tiene autoridad para quitársela. Mira lo que dice Dios. No dice, si eres mío, nunca pasarás por las aguas. Dice que cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y eso es una diferencia enorme. Porque durante mucho tiempo hemos presentado la fe como una especie de contrato. Si creo suficiente, todo me saldrá bien. Si me porto bien, si oro suficiente, Dios me curará. Si tengo suficiente fe, la tragedia no me va a llegar. Pero eso no es lo que promete la palabra. Jesús, creyó, tuvo fe y sufrió. Pablo creyó y tuvo fe y sufrió. Los apóstoles creyeron y sufrieron. La fe no es una póliza de seguro contra el dolor. La fe es descubrir que cuando llega el dolor, no llegamos solos. Cuando llega el valle, Él está. Cuando llega el diagnóstico, Él está. Cuando llega la noche, Él está. Y cuando ya no tenemos fuerzas para sostenernos, quizás ahí descubrimos que nunca fuimos nosotros quienes nos estábamos sosteniendo. Carla lo dijo durante nuestra conversación. Todo este trayecto ha sido posible porque Dios me ha sostenido, así dijo ella. Ella no dijo Dios evitó que yo me enfermara, no. Ella se enfermó. Ella no dijo Dios impidió que el cáncer avanzara. El cáncer avanzó. Lo que ella dijo fue, Dios me ha sostenido. Y quizás esa es una de las definiciones más honestas de la fe. No siempre impedir, a veces sostener. Carla tenía planes. Ella y su esposo habían viajado, habían completado proyectos. Y llegó un momento en que decidieron detenerse y comenzar otra etapa de sus vidas. Ellos querían ser padres. Y fue precisamente durante ese proceso que comenzó todo esto. Primero apareció sangre, después hubo estudios, después una colonoscopía, después un pólipo y después la palabra que nadie quiere escuchar, cáncer. Después de eso cirugía, después hígado, después pulmones, esternón, pelvis, ovario, otras partes de su cuerpo. Una cosa detrás de la otra. Y hay algo que es particularmente doloroso en una historia así, porque cuando llega una enfermedad como esta, no solamente ataca un cuerpo, también ataca futuros, ataca los planes, ataca las fotos que todavía no nos hemos tomado, ataca viajes que todavía no han ocurrido, ataca hijos que uno estaba soñando, aniversarios futuros, ataca esa ilusión profundamente humana de que todavía tenemos tiempo. Y quizás por eso necesitamos hablar de algo que casi nunca queremos hablar, la muerte.
y todos sabemos que existe. Pero vivimos como si eso fuera una noticia que siempre le llega a otra gente, hasta que un día toca nuestra puerta. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Hay algo que me conmueve profundamente de ese versículo. David no está diciendo, aunque yo vea el valle desde lejos. Él dice, aunque ande en él. Y hay momentos en que no podemos darle la vuelta al valle ni rodearlo. No podemos negociar con él. No podemos orar para que desaparezca. Tenemos que atravesarlo. Y fíjate que tampoco dice, no temeré porque estoy seguro de que voy a salir exactamente como entré. No. Dice, no temeré porque tú estarás conmigo. La promesa no es el resultado. La promesa es la presencia. Y eso cambia completamente nuestra relación con Dios. Porque Dios no es solamente Dios cuando llega el milagro que pedimos. Dios también es Dios cuando la respuesta no es la que nosotros queríamos. Dios no es solamente el Dios de la curación. También es el Dios de la habitación de hospital. Es el Dios de la madrugada. Es el Dios del cansancio. El Dios del cuerpo que ya no responde como antes. Es el Dios de una madre ayunando a su hija a bañarse porque ella ya no tiene fuerzas. Es el Dios de un esposo que sabe cómo su mujer grita, cómo su mujer llora, cómo su mujer se desespera y aún así se queda a su lado. Carla habló de su esposo y habló de su mamá y dijo que Dios se había manifestado a través de ellos. Eso me pareció muy precioso. Porque algunas veces estamos buscando a Dios mirando hacia arriba, mientras Dios está sentado al lado de nosotros, al lado de esa cama. Y Dios tiene la cara de una madre, tiene las manos de un esposo, tiene la voz de un amigo. Una persona que te limpia, que te levanta, que te lleva al médico, que te escucha llorar, que no sabe qué decir, pero no se va. A veces el milagro tiene brazos humanos. Y quizás hay alguien escuchando este mensaje que está cuidando a una persona enferma. Y quiero que le pongas atención a mis palabras. Cada vaso de agua que tú llevas, cada medicamento que recuerdas, cada noche que tú interrumpes tu sueño, cada vez que ayudas a levantar un cuerpo que ya no puede levantarse solo, cada vez que limpias, cada vez que escuchas, cada vez que simplemente permaneces, eso es un ministerio. Y tal vez nunca te llamarán pastor y nunca tendrás un púlpito. Pero hay habitaciones que son templos. Y hay actos de amor que son oraciones. Durante nuestra conversación hubo otro detalle que yo no puedo ignorar. Carla perdió a su padre cuando apenas tenía 13 años. O sea, ella conoció muy temprano lo que significa que alguien que tú amas desaparezca físicamente. Y años después terminó trabajando precisamente ayudando a familias a prepararse financieramente para esos momentos. Ella había sentido y visto lo que ocurrió en su propia casa cuando su padre murió sin que la familia estuviera preparada suficientemente. Había visto a su madre trabajar más. Había vivido las consecuencias y convirtió aquella herida en servicio. La niña que conoció la pérdida terminó ayudando a otras familias a atravesarla. Y ahora la vida la ha colocado frente al mismo misterio desde otro lugar. Eso me hace pensar que quizás sanar nunca significa borrar nuestras heridas. Quizás sanar significa que la herida deja de ser solamente una fuente de dolor y comienza a convertirse en una fuente de amor. Pablo dice algo difícil. Nuestro hombre exterior se va desgastando. No pretende que el cuerpo sea eterno. No niega la realidad. No dice, declara que no está ocurriendo. No dice, si tienes fe suficiente, el cuerpo nunca se desgastará. Dice la verdad, el cuerpo se desgasta, el cuerpo cambia,
El cuerpo envejece, el cuerpo enferma y eventualmente el cuerpo termina. Pero Pablo añade algo muy extraordinario. El interior se renueva. Y aquí aparece una pregunta que quizás es incómoda para alguna gente. ¿Puede una persona estar muriendo físicamente y al mismo tiempo estar profundamente viva espiritualmente? Yo creo que sí. Y eso fue algo que me impactó mirando a Carla. Su cuerpo estaba diciendo una cosa, pero había algo en ella que estaba diciendo otra. Había cansancio, pero había gratitud. Había dolor, pero había fe. Había una realidad médica durísima, pero ella podía decir todavía, soy una hija amada de Dios. Eso no es negar la enfermedad. Eso es negarle a la enfermedad el derecho de definir toda tu existencia. Porque Carla no es un diagnóstico. Carla no es una metástasis. Carla no es un expediente clínico. Carla no es la cantidad de tratamientos que funcionan o dejaron de funcionar. Carla es una mujer, una hija, una esposa, una hermana, una amiga, una profesional. Una mujer que amó viajar, una mujer que hizo planes, una mujer que ayudó a otros, que tuvo sueños, que se rió, que tuvo miedo, que lloró. Una mujer que vivió y como ella misma quiso presentarse, una hija amada de Dios. Y esa identidad permanece incluso cuando todo lo demás comienza a desprenderse. Hay una idea que repetimos mucho y una frase que he escuchado mucho. Mientras hay vida, hay esperanza. Y eso es bonito. Pero hoy quiero decirte algo muy diferente. Incluso cuando la vida física se aproxima a su final, todavía puede haber esperanza. No necesariamente esperanza de que mañana aparecerá mágicamente una cura. Esa no es la única esperanza que existe. Existe la esperanza de reconciliarte, de decir te amo, de pedir perdón, de perdonar, de dejar instrucciones, de decir aquello que llevas 20 años queriendo decir, de tomar una mano, la esperanza de estar en paz, la esperanza de entregar, de comprender que tu valor nunca dependió del número de días que ibas a vivir. Porque una vida no se vive solamente por su duración, también se mide por su profundidad. Por cuánto amamos, por cuánto dimos, por cuántas vidas tocamos, por cuánto aprendimos, por cuánta luz permitimos que pasara a través de nosotros mientras estuvimos aquí. Y quizás aquí tenemos que corregir otra idea, porque a veces decimos, perdió su batalla contra el cáncer. Y les confieso que esa frase nunca me ha gustado, porque convierte la muerte en una derrota, como si una persona que muere hubiese perdido. ¿Perdido qué? ¿Acaso Jesús perdió porque murió? ¿Acaso la dignidad de una persona depende de conseguir que su cuerpo sobreviva indefinidamente? No. La muerte no puede convertir una vida en un fracaso. Y morir no significa necesariamente que hemos sido vencidos. Escucha bien las palabras que dice Pablo. Ni la muerte. O sea, ni siquiera la muerte. Hay muchas cosas que la enfermedad puede quitar. Puede quitarte la fuerza, puede quitarte la movilidad, puede quitarte el apetito. Puede cambiar tu rostro, puede cambiar tu cuerpo, puede destruir tus planes, puede reducir nuestras opciones y finalmente puede terminar con nuestras vidas físicas. Pero Pablo dice que algo que ni siquiera la muerte puede tocar, el amor de Dios. Y ahí quizás está el verdadero corazón de este mensaje. No sé qué va a ocurrir mañana. No sé cuánto tiempo tiene Carla. Y sería irresponsable de mi parte usar este espacio para prometer algo que yo no sé.
Yo puedo orar por un milagro, claro que sí. Puedo pedir sanación, claro que sí. Puedo creer que Dios puede hacer cualquier cosa. Pero mi fe no puede depender de obligar a Dios a producir el desenlace que yo deseo, porque entonces no estoy confiando, estoy negociando. La fe más profunda quizás llega cuando podemos decir: Dios, quiero esto, te lo pido, lo deseo con todo mi corazón, pero aunque la historia termine de otra manera, yo sigo en tus manos. Eso no es rendírsele al cáncer. Eso es dejar de pelear con la realidad. Es otra clase de rendición. Una rendición a Dios. Y tal vez ahí aparece una paz que ya el cuerpo no puede producir. Fíjense bien. Jesús, antes de morir, hizo una oración extraordinaria. Y no fue una oración de fracaso. Fue una oración de entrega. En tus manos. Quizás toda la vida espiritual termina llevándonos hacia esas tres palabras. En tus manos. Cuando nace un hijo, en tus manos. Cuando comenzamos un proyecto, en tus manos. Cuando nos enamoramos, en tus manos. Cuando llega una enfermedad, en tus manos. Y cuando la medicina no funciona, en tus manos. Cuando sabemos qué hacer, en tus manos. Y cuando ya no sabemos qué hacer, en tus manos. Eso no hace que la muerte deje de doler. Eso no elimina el miedo. Y no significa que Carla no quiera vivir. Estoy seguro de que ella quiere vivir. Ella tiene personas que ama, tiene una madre, tiene un esposo, tiene sueños, tiene razones para quedarse. Y precisamente por eso duele tanto. La espiritualidad que niega ese dolor no me parece muy real. Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. Sabiendo todo lo que él sabía sobre la muerte, aún así lloró. Así que nosotros también podemos llorar. Podemos pedirle a Dios un milagro y llorar al mismo tiempo. Podemos tener fe y tener miedo al mismo tiempo. Podemos estar en paz y tener días terribles. Podemos confiar y aún así preguntar por qué y para qué. La fe no requiere que nos convertamos en piedra. La fe permite que seamos completamente humanos. Y hoy, pensando en Carla, quizás el mensaje no sea todo va a estar bien. Si con eso queremos decir que todo ocurrirá exactamente como nosotros queremos, quizás el mensaje es más profundo. Pase lo que pase, ella sigue siendo amada, sigue teniendo dignidad, sigue teniendo valor, sigue siendo Carla. Y sigue siendo, como ella misma dijo desde el comienzo, una hija amada de Dios. Quizás sanar ya no signifique curarse. Quizás ahora sanar significa otra cosa. Sanar una conversación pendiente. Sanar una relación. Sanar un miedo. Sanar la forma en que miramos la muerte. Sanar nuestra necesidad de controlarlo todo. Sanar hasta poder decir, he vivido, he amado. He sido amada y estoy ahora en las manos de Dios. Yo sigo y seguiré orando por Carla, por su cuerpo, por su dolor, por su madre, por su esposo, por todos los que la aman. Y sí, también seguiré orando por un milagro. Pero sobre todo mi oración va para que cualquiera que sea el camino que quede por recorrer, Carla nunca olvide aquello que ella misma nos enseñó antes de comenzar la entrevista. Antes que todo lo demás, hija amada de Dios. Y si Pablo tiene razón, y yo creo que la tiene, entonces ni el cáncer, ni el dolor, ni el miedo, ni el tiempo, ni siquiera la muerte podrá separarla
de ese amor de Dios.